Hola chicos, mi nombre es Doménica Coello, soy estudiante de la carrera de estadística. Ahorita estoy cursando mi quinto semestre y este semestre yo voy a ser su ayudante de la materia de estadística 1. Entonces, me parece que sí pueden ver los dos PDFs que les mandé al grupo de WhatsApp y lo ideal sería ir uno por uno, pero como me indicaron que el día de mañana tienen lección, voy a ir viendo los conceptos básicos así por encima para que podamos avanzar a los ejercicios de tablas de frecuencias y si es posible voy a también hablarles un poco sobre cómo construir la ojiva para que tengan este material de apoyo para sus lecciones. Entonces, bueno, viendo aquí los conceptos básicos de la estadística, la fecha está mal en este PDF, disculpen. Pero de los conceptos básicos tenemos la población objetivo, que es el conjunto total de individuos u objetos con alguna característica que son de interés a estudiar. La población objetivo se refiere a todos los elementos que queremos nosotros analizar. Por ejemplo, si estamos viendo los autos que produjo la empresa Ambacar en el periodo, en el primer trimestre de este año 2025, nuestra población objetivo serían todos los carros, porque queremos analizar todos los carros que han hecho. Sin embargo, de esto surge el siguiente significado, la siguiente palabra, perdón, que viene a ser unidades de investigación, que son elementos o individuos de la población objetiva a los que se les efectúa las medios bajo análisis. Las unidades de investigación vienen a ser los elementos específicos a los que nosotros les realizamos el proceso de medición. Es decir, las unidades de investigación son aquellos elementos que nosotros agarramos ya para eh, hacer nuestro estudio. Porque claro, trabajar con toda la población suele ser complicado. Hay veces en las que no, la población no nos va a entregar todos los datos que nosotros necesitamos o no. Nosotros tal vez pensamos que necesitamos todos los datos de la población y después nos damos cuenta de que hay elementos de la población que en verdad no aportan a lo que nosotros queremos analizar. De esto viene el censo, que es la recolección de datos de toda la población. Aquí en Ecuador, el INEC, que es el Instituto Nacional de Estadística y Censos, se encarga de realizar esto. Los censos son estudios que se realizan a toda la población, básicamente. Sin embargo, hacer un censo suele ser complicado, suele ser costoso, suele tomar mucho tiempo. Por eso viene el concepto de muestra, que es un subconjunto de la población y contiene elementos en los cuales se debe estudiar la característica de interés para la población. La muestra es un subconjunto representativo de la población. Esa es la primera o más importante característica que tiene una muestra. Eh, para los estudiantes de estadística luego van a ver una materia llamada muestra que les van a hablar un poquito más sobre cómo podemos lograr que la muestra sea representativa de la población. Pero esa es la principal característica que nosotros queremos tener al trabajar con una muestra. Ahí voy a ir dibujando aquí. De ahí tenemos el parámetro, que es una medida de resumen de una característica o población. El parámetro es lo que nosotros queremos analizar en cuanto a la población objetivo, es decir, todos los elementos. Y de ahí tenemos el estimador, que viene a ser una medida de resumen sobre la característica observada en la muestra. El estimador tiene como objetivo estimar al parámetro, porque volvemos a lo de que a veces trabajar con la población entera suele ser muy complicado, entonces no utilizamos el parámetro, sino que buscamos un estimador que se asemeje, se acerque lo más posible al parámetro. En siguiente tenemos los tipos de cantidades. Tenemos las cantidades determinísticas, que es valor fijo, constante o sin variación. Son valores que no cambian. De esto tenemos ejemplos: diámetro de la Tierra o duración de un día. Son valores que no tienen ningún tipo de variación. De ahí cantidades estocásticas, valor aleatorio con variación. Ejemplo, tenemos número de personas que llegan a una sala de emergencia o duración de un foco de luz. La duración de un foco de luz suele tener en las cajas cuánto duran aproximadamente, pero siempre hay un rango de error. Cuando se realizan estos controles de calidad que nos dicen que los focos van a durar cierto tiempo, entonces por eso viene a ser un valor aleatorio, ya que en verdad no tenemos manera de medir con exactitud cuánto nos va a durar este foco. Y personas que llegan a una sala de emergencia, claro que en un día van a llegar pocas, en otros días van a llegar más. No hay manera en la que nosotros podamos decir, hoy van a llegar X cantidad de personas, ya que esto es un número aleatorio.
A ver, entonces, como mencioné, estamos en la materia de estadística uno y para esto vamos a hablar de qué es la estadística. Aquí hay bastantes definiciones. Aquí les dejé tres de las que a mí me parecieron más interesantes. Mi personal favorita, o sea, la que me parece que mejor describe la estadística, es una disciplina concerniente a la recolección, organización, análisis, interpretación y presentación de datos. En la materia de estadística uno, lo que nosotros queremos lograr o uno de los objetivos principales que tiene la materia es que ustedes como estudiantes sean capaces de entender la problemática, buscar una distribución a la que se asemeje para encontrar un estimador adecuado o encontrar lo que sea que nosotros estamos tratando de analizar y después modelar estos datos para que sean comprensibles para otra persona. Entonces, lo que nosotros buscamos en la materia de estadística es analizar datos, recolectarlos e interpretarlos. Em, y bueno, antes les comenté el parámetro y estimador, aquí hay un poco más sobre eso, sobre las diferencias de cada uno. Parámetro es una característica de interés de una población, estimador, característica de interés de una muestra. Les comenté sobre medir un parámetro es costoso, requiere de mucho tiempo y exige una gran cantidad de personal, por lo que en general trabajamos con muestras para encontrar un estimador que se acerque al parámetro real. Y bueno, entramos a nuestro primer tema de lección, aunque igual estos definiciones son importantes. Hay profesores que suelen tomar en la primera lección un poco de teoría. Pero bueno, ahí les dejo estas definiciones y vamos a pasar a lo que son los gráficos estadísticos. Para nosotros tener en cuenta cómo hacer un gráfico estadístico, tenemos que entender cuáles son los tipos de variables, que estoy segura de que estos las han trabajado desde el colegio. Tenemos las variables cualitativas, que no se miden por números, sino por categorías, y las variables cuantitativas, que se miden por un número real. Estas pueden ser discretas o continuas. Se pueden listar los posibles valores, las discretas, perdón, son las que se pueden listar los posibles valores y las continuas son intervalos de números reales, es decir, que pueden ser reales o irracionales. Las discretas son enteras y las continuas pueden ser decimales o pueden ser un rango. Eh, y me parece que en esa materia del primer semestre trabajamos, perdón, el primer parcial, trabajamos con variables discretas y ya el segundo nos vamos a meter un poco más en lo que son variables continuas. Bueno, ahora voy a introducir un tema muy importante, o un término, perdón, muy importante en este primer capítulo de la materia, que viene a ser las frecuencias. Tenemos frecuencia absoluta y frecuencia relativa. La frecuencia absoluta busca responder a la interrogante cuántas veces ocurre un valor, mientras que la frecuencia relativa es la proporción de la frecuencia absoluta con respecto total. Más adelante tengo esto ilustrado un poco mejor, pero la frecuencia relativa básicamente es la frecuencia absoluta dividida por el total de elementos que hay. Y bueno, acá también tenemos el porcentaje, que es una frecuencia relativa multiplicada por 100. Todos hemos trabajado con porcentajes. Y acá tenemos los gráficos estadísticos, ¿cuáles tenemos aquí? El diagrama de barras. Estoy segura que todos en algún momento hemos visto un diagrama de barras y es una herramienta gráfica que se utiliza para visualizar la distribución de datos cualitativos o cuantitativos discretos. Recordemos que los discretos son los valores enteros. Aquí tengo un poco de la estructura. Consiste en una serie de rectángulos donde la altura de cada barra representa la frecuencia absoluta o relativa de una categoría o valor. En el gráfico de barras, las barras están separadas entre sí. Esto es muy importante ya que esta es la principal diferencia con el histograma, que es un gráfico que vamos a ver a continuación. Bueno, aquí modelé un ejemplo que, como me parece que sí lo dije al principio de la sesión, mi idea original era poder hacer con ustedes estos gráficos en RStudio. Eso es una clase que se las voy a dejar grabadas, pero ya para otro día, ya que hoy estoy segura de que prefieren estudiar para la lección. Pero bueno, tenemos este ejemplo que se supone que las calificaciones obtenidas por 20 estudiantes en una prueba del 1 a 5, siendo 5 la máxima,
Estas calificaciones son y nos las enlistan aquí. Todo este código que está aquí lo hice en RStudio para obtener nuestro diagrama de barra de calificaciones. Entonces aquí tenemos la frecuencia absoluta que va del 1 al 6. Porque no imprimí la tabla. Ay, hubiera sido bueno. Pero aquí, a ver, vamos a ir viendo cuántas personas sacaron uno, solamente una persona. Entonces aquí en nuestro diagrama de barras vamos a ver que en uno está justamente en la frecuencia absoluta uno, ya que solamente un estudiante sacó esta calificación. Pero ahora si vamos a, por ejemplo, 3, voy a borrar aquí para que lo puedan ver mejor. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué quiere decir esto? Que 6 estudiantes sacaron una nota 3 en esta calificación, en esta prueba. Entonces, si bajamos a nuestro diagrama de barras, tenemos que de la calificación 3, 6 estudiantes sacaron esto. Entonces, aquí pueden ver un poquito cómo se va modelando la frecuencia absoluta en un diagrama de barras. Acá tengo las tablas que les mencionaba que tal vez hubiera sido mejor ponerlas primero, disculpen eso, pero acá tenemos la tabla de frecuencia, que tenemos la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Uy, se me fue. Ajá, tenemos la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. La frecuencia absoluta responde al interrogante cuántas veces ocurre el evento que nosotros estamos investigando. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos estudiantes sacaron la calificación 1? Solamente un estudiante. ¿Cuántos estudiantes sacaron la calificación 2? 3 estudiantes del total. De la calificación 3, 6 estudiantes y así sucesivamente para cada una. Mientras que si nosotros vemos la frecuencia relativa, esto es la frecuencia absoluta dividido por el número total de datos que nosotros tenemos. Aquí tenemos las calificaciones obtenidas por 20 estudiantes, lo que indica que nuestro número n va a ser igual a 20. Entonces, regresando a nuestra tabla de frecuencias, lo que nosotros tenemos aquí es que nuestra frecuencia relativa para la calificación 1 va a ser la frecuencia absoluta 1/20. Y este es este valor que se ve aquí graficado. Así para todos los valores es lo mismo. Para el número 2 tenemos 3 estudiantes que sacaron esa calificación. Esto va a ser 3/20 y ese es ese 0.15 que se ve aquí. Bueno, para la calificación 3 y 4 tenemos la misma frecuencia absoluta que es 6, es decir, que para estas dos, esto viene dado de 6 sobre nuestro número 20. En general, la frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta dividido por n. Y esta es la fórmula que vamos a utilizar tanto para estas tablas de frecuencias un poco más sencillas y para las tablas de frecuencia que vamos a ver eh, a continuación. Bueno, como les mencioné también tenemos el histograma, que es la representación gráfica más adecuada para variables cuantitativas continuas. Si se acuerdan, el gráfico de barras era para variables cuantitativas discretas. Las continuas son aquellas que pueden contener decimales. Entonces, a diferencia del diagrama de barras, sus rectángulos están juntos para simbolizar la continuidad de la variable. El área de cada barra es proporcional a la frecuencia de los datos que caen en ese intervalo. Aquí tengo el código que generé en RStudio y tenemos nuestro histograma. Aquí trabajé igual con la frecuencia acumulada. No la escribí, pero esta es la frecuencia acumulada. Y tenemos las calificaciones. Entonces, eh, algo importante del histograma y para algo que se suele ver en exámenes y lecciones es que el histograma se puede crear otro gráfico que es el polígono de frecuencias. Polígono, sí, polígono de frecuencias. Uy, déjame ver si estoy diciendo bien el nombre.
Sí, es el polígono de frecuencias. Perdón, por un momento pensé que estaba diciendo algo mal. Frecuencias. ¿Y cómo se construye el polígono de frecuencias? Con algo que es conocido como la marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? Es el punto medio de cada intervalo con el que estamos trabajando. Entonces aquí estamos en el intervalo 1 y 2. Nuestro punto medio va a ser aquí aproximadamente 1,5. Ese intervalo va a ser aquí aproximadamente 2,5. Por aquí estaría el 3,5 y por acá estaría el 4,5, que vienen a ser nuestros puntos medios. Para construir el polígono de frecuencia vamos a empezar desde el extremo izquierdo y vamos a ir haciendo líneas que unan estas marcas de clase. Entonces aquí estoy haciendo el polígono de frecuencias y aquí terminamos uniendo con el último extremo derecho. Y este vendría a ser nuestro polígono de frecuencias. Este se puede hacer para cualquier histograma. Recuerden que es para el histograma. No se pueden confundir o hacerlo para el diagrama de barras. No es lo mismo. Entonces, bueno, ese viene a ser nuestro polígono de frecuencias. Y necesito mostrarles la ojiva que lo tengo en otro documento. Déjenme abrirlo rapidito. Mm, Abrí el documento equivocado, en verdad. Pensé que ese era el completo, pero aquí tengo el otro. Ok, ahí me parece que sí lo están viendo, sí. Ya, acá tenemos abajo la ojiva. Hasta aquí termina el histograma, que bueno, ahí les mostré el polígono de frecuencias. Acá tenemos lo que es la ojiva. Eh, a ver, déjenme mostrarles, creo que sí tengo un poco más de información. Sí, ¿qué es la ojiva? La ojiva es un gráfico de línea que representa la distribución de las frecuencias acumuladas absolutas o relativas de una variable. Se utiliza principalmente para responder preguntas sobre la posición de un dato. ¿Qué porcentaje, por ejemplo, qué porcentaje de estudiantes obtuvo una calificación igual o menor a 3? En esta información puse que la ojiva se suele trabajar con frecuencias acumuladas absolutas o relativas. Generalmente en estadística uno trabajamos con frecuencias acumuladas relativas, pero algo importante, algo que tienen que recordar de la ojiva es que siempre se utiliza con las frecuencias acumuladas. Ok. Ujú. Entonces aquí tengo mi primer gráfico de ojiva que lo hice con la frecuencia acumulada absoluta y como podemos ver aquí tenemos lo que vienen a ser los 20 datos. ¿Qué es la frecuencia acumulada absoluta? Lo vamos a ver un poquito más en el siguiente PDF que les envié, pero y me parece que aquí tampoco imprimí esta tabla. Pero la frecuencia acumulada absoluta viene a ser la suma de las frecuencias absolutas. Entonces, habíamos visto en nuestra tabla de frecuencias que vimos primero que la calificación 1 solamente la obtuvo un estudiante. Entonces, este uno vendría a estar por aquí. Y la calificación 2 la habían obtenido 3 estudiantes, me parece. Sí, la calificación 2 había sido obtenida por 3 estudiantes. Entonces, de este 1 a este 2 vamos a sumar cuántos estudiantes en total han obtenido estas dos calificaciones. Entonces, aquí tenemos un estudiante y por acá tenemos nuestros 3 estudiantes. Bueno, un poquito más abajo estarían, en verdad. eh, sí, estarían un poquito por acá, tal vez. 3 estudiantes. Y aquí vamos a sumar. Entonces, el número que tendríamos aquí en nuestro 2 ya no sería solamente los 3 estudiantes que obtuvimos en el 2 sino que sería este primer estudiante sumado con los otros 3 estudiantes. Así que en total, aquí vendríamos a tener 4 estudiantes. Aquí es lo mismo, me parece que habían 6 estudiantes que habían obtenido la calificación 3. Ujú. Entonces vamos a sumar
los unos de aquí, los tres de acá y los seis estudiantes que teníamos aquí. Esto vendría a ser uno más tres, cuatro, más seis, 10. Entonces, hasta este punto de frecuencia acumulada, vamos a tener 10 estudiantes. Uy, eso está súper choca esa línea. Pero ustedes entienden a lo que quiero llegar. Y aquí mismo, en el 4 teníamos 6 estudiantes. Entonces, ¿cuántos estudiantes vamos a tener en total acumulados hasta este punto? 16, que vendría a ser como por acá. Entonces, bueno, del ejemplo que les mostré anteriormente, decía qué porcentaje de estudiantes obtuvo una calificación igual o menor a 3. Entonces, con la ojiva, esto se puede ver súper, súper rápido y fácil, ya que podemos ver aquí en 3 nos ubicamos en este número. ¿Cuántos estudiantes obtuvieron una nota menor a 3? Vendrían a ser todos los que están en esta región. Todos estos estudiantes obtuvieron una nota igual o menor a 3. ¿Y cuántos estudiantes tenemos aquí? Acumulados, 10. Si la pregunta dijera cuántos estudiantes obtienen nota mayor a 4, aquí nos ubicamos en la calificación 4. ¿Y cuántos estudiantes obtuvieron más que 4? Los que están acá. ¿Y qué número dijimos que correspondía a este? 16. Entonces, de 16 para 20, ¿cuántos estudiantes hay? 4. Entonces, es decir, que 4 estudiantes obtuvieron una calificación mayor a 4. Y también, como les mencioné, los IVA se puede trabajar con la frecuencia relativa acumulada, lo que es lo que nosotros normalmente hacemos en estadística, ya que nosotros queremos mayoritariamente trabajar con estos porcentajes, ¿no? Entonces, aquí podemos hacer la misma pregunta. ¿Cuántos estudiantes tienen una calificación menor a 3? Nos ponemos en este 3 y esta línea, voy a tratar de hacerlo lo más recta posible. Eso no está recto, perdón. Bueno, ahí está más o menos. Esto sería aproximadamente 0,5, lo cual tiene sentido, ya que acá dijimos que 10 estudiantes tenían una calificación menor o igual a 3, viene a ser la mitad de 20. Claro, ¿cuántos estudiantes tienen una calificación menor a 3? El 0,5. Y recordemos que el 0,5, que es la frecuencia relativa, multiplicado por 100, es el porcentaje. Esto es decir que el 50% de estudiantes obtuvieron una calificación menor o igual a 3. Y para eso nos sirve la ojiva. Bueno, ese es el primer PDF que les tenía preparado. Ahora podemos ir viendo un poco del segundo PDF que viene a ser ya un poco más de las tablas de frecuencias, que ese verdaderamente es el que interesa más ahorita para estudiar, o sea, para hacer ejercicios. Déjenme compartir la pantalla. Ya. Entonces, ayudantía clase 2, bueno, tabla de frecuencias. Tenemos para variables categóricas o variables, cuantitativas. Generalmente nosotros vamos a trabajar con las variables cuantitativas, pero igualmente les voy a hablar un poco sobre las variables categóricas. ¿Ok? Variables categóricas es un arreglo de k filas y 3 columnas. ¿Ok? Hoy sí pueden ver todo el archivo. O está muy... Ajá, ahí está bien. ¿Cuáles son las columnas que nosotros tenemos en esta tabla de frecuencias para variables categóricas? Tenemos la clase o categoría, la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Esta es la fórmula que les mencioné antes. La frecuencia relativa está dada por la frecuencia absoluta dividida por el total de observaciones. Y aquí podemos ver un ejemplo de cómo se vería esta tabla para variables categóricas. Aquí nos pusieron la frecuencia relativa en porcentaje, pero viene a ser lo mismo.
Depende de ahí lo que les pida su profesor. Pero bueno, nosotros vamos a entrar y vamos a analizar un poco más lo que son las variables cuantitativas. Esto es un arreglo de K filas y 7 columnas, las cuales son, la primera, la ordinal de clase. Ordinal es un número del 1, 2, 3, 4, 5, o sea, números ordenados solamente para como ordenar nuestras, nuestros intervalos que vamos a ver a continuación, que son las clases o estratos. Estos son intervalos de igual longitud que son exhaustivos y mutuamente excluyentes. ¿Qué significa que sean mutuamente excluyentes? Que no van a contener datos iguales. Un ejemplo para que tal vez lo vean un poquito mejor. Si aquí tenemos el número 2 a 3, digamos que esta es una clase con la que nosotros estamos trabajando. Nuestra siguiente clase empezaría desde el 3 cerrado, ya que aquí se tiene el 3 abierto y aquí iría hasta 4. ¿Qué pasa? Esta es la manera ideal de hacerlo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tenemos una clase que va de 2 a 3 cerrado y nosotros queremos que nuestra siguiente clase vaya de 3 a 4 cerrado? ¿Qué va a pasar aquí? Existen datos que van a estar repetidos porque aquí en esta primera clase van a estar incluidos y en esta segunda clase también van a estar incluidos. Así que ya nuestra tabla de frecuencias estaría mal diseñada, ya que no nos va a servir para analizar correctamente las variables o analizar correctamente las frecuencias acumuladas ni las relativas, ya que aquí va a haber información sobrepuesta. Entonces esta está mal. Y eso se refiere la definición, el significado, cuando nos dice que tienen que ser mutuamente excluyentes. Seguimos con la marca de clase, es el valor central de cada clase, es lo que utilizamos para realizar el polígono de frecuencias. Y aquí tengo un ejemplo de cómo, o no un ejemplo, sino cómo calcular la marca de clase. Viene a ser el punto medio, este es el inicio del intervalo, este es el final del intervalo, y dividido para 2 porque es un promedio. Nosotros queremos sacar el punto medio. Entonces, regresando al mismo ejemplo que había puesto en antes, supongamos que esta es una clase, nuestro, nuestra marca de clase va a estar dada por la suma de estos dos divididas por 2. Esto sería 5 medios. Y ya, esta sería nuestra marca de clase, es decir, el punto medio. Y este es una de las columnas que se incluyen en nuestra tabla de frecuencias. Y tenemos la décima marca de clase que viene a ser lo mismo. Este sería para la primera observación y esta sería ya para la última o cualquiera que estemos tratando de encontrar. Ya. De ahí tenemos la frecuencia absoluta, que viene a ser lo mismo que les mencioné antes. Es el número de observaciones en la muestra, pero ahora que pertenecen a nuestra clase. Y de esto sirve la frecuencia relativa, que es la frecuencia absoluta dividido por el tamaño de muestra, pero nuevamente trabajando solamente con la clase que nosotros estamos analizando en ese momento. De aquí tenemos déjenme subrayar esto, tenemos la frecuencia absoluta acumulada, que aquí les puse el significado que dice para la primera clase es F1, donde F1 recordemos que es la frecuencia absoluta, F minúscula. Para la késima clase es F sub K menos 1 igual a F1 más F2 más puntos suspensivos hasta FK menos 1, donde estas Fs vienen a ser nuestra frecuencia absoluta. Algo que nosotros queremos recordar de esto, y ya lo van a ver un poco más cuando veamos el ejemplo, pero tenemos que tener en cuenta que la suma de todas nuestras frecuencias acumuladas, es decir, el último valor de nuestras frecuencias acumuladas, va a ser igual a n, donde tenemos que tener en cuenta que n es nuestro número total de observaciones. Y por último, en nuestra tabla de frecuencias vamos a tener la frecuencia relativa acumulada que está dado por F mayúscula sobre n, y esta es la frecuencia absoluta acumulada dividido por el tamaño de la muestra.
Algo importante de esto es que nuestro último valor, es decir, f sub k dividido por n, va a ser igual a 1. Aquí tengo un ejemplo, o no un ejemplo, sino una tabla sin valores solamente para que vean cómo se vería la tabla. Aquí tenemos los ordinales, va hasta el valor k. Tenemos las clases, la primera clase, segunda, tercera, las cuales son mutuamente excluyentes, ya que, por ejemplo, esta A sub 1 está incluido y este A sub 2 no está incluido, pero acá el A sub 2 sí está incluido, para que no exista ese sobrepuesto de información que les mencioné. Y tenemos nuestra última clase. Tenemos las marcas de clases que están dadas con las fórmulas que le mencioné en antes. Tenemos nuestra frecuencia absoluta, que esta frecuencia indica cuántos valores de la muestra estuvieron en esta clase. Esta frecuencia absoluta indica cuántos valores de la muestra estuvieron en esta clase únicamente y así sucesivamente. De aquí tenemos la frecuencia relativa, que es solamente la frecuencia absoluta dividido por el total. Frecuencia absoluta por el total. De aquí tenemos la frecuencia absoluta acumulada, que como les mencioné, la primera va a ser igual a nuestra frecuencia absoluta, pero ya la segunda, si lo ven, va a ser la primera frecuencia absoluta más la segunda frecuencia absoluta. La tercera va a ser todas estas sumas. La cuarta vendría a ser todas estas sumadas y así hasta que lleguemos a la última, que si tomamos todas nuestras frecuencias absolutas y las sumamos, nos tendría que dar el número de la población total o de nuestra muestra. Depende de ahí con lo que estemos trabajando. De aquí tenemos la frecuencia relativa acumulada, que viene a ser únicamente este valor de la absoluta acumulada dividido por el total. Absoluta acumulada dividido por el total. Y así hasta que la última de estas nos debería dar 1. Bueno, seguimos con la regla de Sturges, porque esto sirve para calcular la cantidad de clases y longitud de cada una. Es decir, sirve para esta columna. Hay profesores que no utilizan tanto la regla de Sturges, hay veces en las que es necesario, me parece que aquí tengo un ejercicio en la que sí se utiliza. Entonces, bueno, se los menciono. La regla de Sturges consiste en calcular el rango, perdón, que viene a ser la observación mayor menos la observación menor. De ahí tenemos seleccionar el número de clases, de intervalos de clase, que está dado por esta fórmula, siendo n el tamaño de la muestra. Y tenemos el cálculo del ancho del intervalo, que está dado por esta formulita que tenemos acá. Entonces, esto nos indica qué tan largo tiene que ser nuestro intervalo. Bueno, entonces aquí tengo este ejercicio que consiste de completar la tabla de frecuencias. Aquí el espacio que tengo para esto está muy pequeño, así que denme un segundito para ver si puedo, si en esta computadora tengo aplicación así de Paint para pasarlo, o Whiteboard. O bueno, creo que aquí en Zoom se puede hacer Whiteboard, en verdad. Denme un segundo.
Ok, estaba viendo cómo pegar nuestro ejercicio, pero ya. Esta es la tabla que nosotros queremos completar ahorita. Como vemos, no tiene todos los valores que vamos a necesitar, entonces nosotros vamos a tener que calcular estos valores. Sin embargo, podemos empezar con la clase que viene a ser lo más fácil. Aquí voy a volver a hacer la tabla para volverla un poquito más amplia. Déjame hacer esto un poco más pequeño. Ya, ya. Entonces empezamos con nuestra clase. Si vemos aquí, nuestra primera clase va desde el 1 al 2. ¿Qué tenemos que recordar de las clases? Que siempre tienen que tener la misma longitud. Entonces, si empezamos con una clase que va del 1 al 2, es lógico que nuestra segunda clase tenga que ir desde el 2 cerrado hasta el 3. La siguiente clase iría del 3 al 4, ya que todas tendrían la misma longitud. Esta iría del 4 al 5 cerrado, al 5 abierto, perdón, del 5 al 6 abierto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Nos falta 6, va desde el 6 cerrado hasta el 7. Y la última que iría desde el 7 cerrado al 8. Esta vendría a ser nuestra última clase. Entonces aquí ya tenemos una columna completamente llena. Y de esto es claro que podemos sacar nuestras marcas de clase, que vendría a ser la siguiente columna. Si notan, en esta no nos dieron ningún tipo de información, porque verdaderamente no es necesario, ya que nosotros con la clase podemos calcular estas marcas de clase. Recordemos aquí que la marca de clase vendría a ser el primer valor más el segundo dividido entre 2, es el promedio. Entonces, en este caso sería 1 más 2 dividido entre 2. Quiero, no tengo ni calculadora. Ok, voy a hacerlo en el teléfono. Porque en todas las lecciones se puede usar calculadora, por si acaso. No cometan el error de ir así sin nada. Bueno, esto viene a ser 3 medios, que es 1.5. 1.5. Nuestra siguiente marca de clase, esto es muy intuitivo y muy repetitivo. 2 más 3 dividido entre 2 vendría a ser 5 medios, que esto es igual a 2.5. Y así vamos a poder calcular todas las marcas de clase, que aquí sería 3.5, acá sería 4.5, 5.5, 6.5 y en la última vendría a ser 7.5. Recordando que estas marcas de clases son los valores medios de cada una de las clases. Entonces, ahora vamos a seguir con la siguiente. Bueno, aunque aquí ya deja de haber como un orden fijo, porque en verdad esta es lo siguiente que nosotros vamos a trabajar, que viene a ser todas las frecuencias. Como notamos en la tabla, no tenemos todos los valores. Y nosotros tenemos que ir viendo más o menos cómo podemos construir esa tabla eh, para encontrar todos los valores que necesitamos. Entonces, bueno, déjenme borrar para escribir esto un poquito más bonito. Estaba haciendo todo esto costaba, pero yo ahorita ya se puso serio, ya me senté. Un dato que nos da esta tabla es que aquí es 1, ¿ok? Y también en la línea 5, hoy no escribí los ordinales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, este es el ordinal ya. Ustedes saben que este es ordinal. Bueno, aquí tenemos 1 y tenemos que el número 5, vamos a tener aquí el valor de 8 en esta tabla. Acá tenemos esta es la frecuencia absoluta acumulada. Esta es la frecuencia, a ver, aquí voy a poner F absoluta. Esta, en cambio, es la frecuencia
absoluta acumulada. De aquí tenemos F dividido sobre N, que viene a ser la frecuencia relativa, y F mayúscula sobre N, que viene a ser la frecuencia relativa acumulada. Para que tengan en cuenta, esta es la notación que generalmente se usa. Hay profesores que escriben toda la palabra, hay profesores que no, tienen que acordarse de la notación. Entonces, aquí tenemos el 1, el 8. Voy a ir completando los valores que ya nos da la tabla solamente para tener eso aquí, ¿no? Aquí en este, aquí vendría a ser 0.25. Uy, qué chueco. Y en el 6 viene a ser 0.05. Si ustedes pueden hacer esto con regla, mucho mejor. No hagan como yo estoy haciendo, pero yo lo estoy haciendo así porque estoy en la tabla y es más complicado. Aquí vendría a ser 0.7 y 0.9. Y no estoy tan familiarizada todavía. Ay, sí se pueden hacer líneas aquí. Ya no hay excusa. Ok, aquí, para tener esta separación, déjenme ir haciendo todas estas líneas para que lo puedan ver un poquito mejor. Porque si no me queda todo chueco y no se entiende tanto. Como aquí. Quedó todo chueco. Bueno, ahí ustedes tienen que ir entendiendo. Y tienen que disculparme, es mi primera vez usando así el whiteboard, por favor. Uy, bueno, ahí. Ahí ya pueden ver un poquito más los valores. Obviamente aquí lo ideal sería como hacer estas líneas así para ir distinguiendo un poco más sobre cómo se ve la tabla y dónde iría cada valor. Y ya. Entonces ahora creo que puedo cambiar de color. Ajá, ¿con qué color se ve más? Con azul. Voy a ir poniendo con azul todas las cálculos y valores que nosotros obtengamos aquí para llenar esta tabla. Entonces, aquí es un poquito más intuitivo. Aquí nosotros vamos a ir viendo más o menos de dónde podemos sacar información. Aquí está súper chueco este 6, no sé ni dónde tiene que ir ese 6. Espérenme un segundo. Ese 6 va aquí. Ajá. Uy, bueno, quedó feo, pero ya. Entonces, ahora sí, aquí nosotros tenemos que ir un poco más con intuición, un poco más como viendo qué valores nos sirven a nosotros para completar esta tabla. Entonces, recordando la frecuencia absoluta acumulada, el primer valor va a ser igual a esto, a nuestra frecuencia absoluta. Entonces, este primer valor vendría a ser 1, ya que vendrían a ser iguales. La frecuencia absoluta acumulada es la suma de la frecuencia absoluta. Entonces, em, recordemos que nuestro F, nuestra F mayúscula, perdón, sub 2 vendría a ser la suma de las absolutas. Entonces, si aquí tenemos 1, acá tenemos 1, ¿qué número necesitamos para que llegue a 6? Este es un dato que nos da la tabla. Entonces, aquí lo pueden hacer como sistema de ecuaciones si prefieren, si se les hace más claro verlo. Lo voy a hacer ahorita así para que todos lo podamos ver. Vendría a ser F2 igual a nuestro F1, ¿qué valor tiene? 1. Y nuestro F2 no tenemos este valor, pero sí tenemos este valor que está acá, porque sabemos que nuestra acumulada en este punto, ¿cuánto va a valer? 6. Entonces aquí nosotros podemos despejar, si esto les ayuda a verlo mejor. De aquí tenemos que F2 va a ser igual a 6 menos 1,
que viene a ser 5. Entonces ya podemos reemplazar este valor aquí. Y ya tenemos otro valor en nuestra tabla. De aquí, ¿con qué valor podemos seguir? Podemos aquí poner en la frecuencia relativa. Ah, pero no tenemos todavía nuestro número n. Entonces todavía no podemos calcular la frecuencia relativa, en verdad. Ni la frecuencia relativa acumulada. Recordemos que aquí va a estar nuestro n. Todavía no sabemos cuál va a ser, pero aquí va a estar nuestro n. Y en la frecuencia relativa acumulada, aquí siempre deberíamos llegar a 1. Ok, ya. ¿Qué otro valor podemos obtener de esta tabla? Perdón, estuve un tiempo pensando, por eso tuve que cortar esa parte del video. Pero, eh, ¿qué valor podemos obtener aquí? Aquí tenemos que nuestra frecuencia relativa acumulada en este punto, en esta clase, va a ser 0.9. Acá tenemos nuestra frecuencia relativa normal, que va a ser 0.05. Entonces, ¿qué valor va a estar aquí? Va a ser la suma de esta frecuencia relativa acumulada con nuestra frecuencia relativa normal. Entonces, esto vendría a ser 0.95. Este valor que obtenemos aquí. Ahora, de manera similar, podemos agarrar estos dos últimas clases y podemos agarrar que aquí nosotros tenemos una frecuencia relativa y esta frecuencia relativa debería, la suma de el 0.95 que obtuvimos aquí más la frecuencia que esté aquí debería ser igual a 1. Entonces, ¿qué número? 0.95 más un número cualquiera x tiene que ser igual a 1. Esta es una manera de hacerlo, ¿no? Esto sería 1 menos 0.95 que vendría a ser 0.05. Y este vendría a ser el valor que nosotros obtuvimos acá. Esa es una manera de verlo, por si se les complica un poquito, pueden resolver la mayoría de sus tablas así con sistemas de ecuaciones. ¿Ok? Entonces, de manera igual similar en esta otra clase, aquí nosotros sabemos que aquí tiene que estar un valor que nosotros no tenemos, pero 0.7 más este valor que está aquí tiene que darnos 0.9. De nuevo, para que lo veamos toditos, voy a hacer ahorita un sistema de ecuaciones. Vendría a ser 0.7, aquí pongamos una x, más x, ¿cuánto nos tiene que dar? La frecuencia relativa acumulada, 0.9. Esto x 0.9 menos el 0.7 va a ser 0.2. Entonces podemos reemplazar este valor 0.2 aquí. Ay, perdón, agarré el lápiz equivocado. 0.2. Voy a borrar esto solamente para tener el espacio. Y ahora este 0.2 podemos tener algo importante, algo súper que yo necesito que ustedes se den cuenta, es que, uy, casi borro, es que nuestra frecuencia relativa es nuestra frecuencia absoluta dividido por el n. Y nosotros tenemos el valor de la frecuencia relativa. Entonces aquí vamos a hacer un sistema de ecuaciones que nos va a dar nuestro n, ya que nosotros tenemos que f sobre n va a ser igual a 0.2, ¿ok? En esta clase. ¿Y cuánto vale nuestra f? 8. Entonces podemos reemplazar ese valor ahí y de esta manera, al despejar la n, acá pasaría el 0.2 a dividir y acá tendríamos nuestra n y así obtenemos que n va a ser 8 dividido entre 0.2. 8 dividido entre 0.2. Esto va a ser 40. Y así es como nosotros obtenemos nuestra n. Y ya cuando nosotros obtenemos nuestra n, verdaderamente todo es un poquito más sencillo, todo va tomando un poquito más de color. Entonces aquí ponemos nuestro 40 y aquí podemos trabajar un poco más
Intuitivamente porque nosotros sabemos a lo que nosotros necesitamos llegar. Nosotros sabemos que nosotros queremos llegar a que nuestra n valga 40 y nuestra n lo puse en esta columna ya que recordemos que la suma de todas estas frecuencias acumuladas de todas estas tiene que ser igual a ¿cuánto? A la n, que es lo que nosotros tenemos aquí. Entonces, bueno, ahora vamos a ver qué otros valores nosotros podemos sacar de esto. Yo tengo mi frecuencia relativa acumulada. Sí, también tengo mi frecuencia relativa acumulada. Por lo que ya, como yo tengo mi valor de n, yo puedo sacar el valor este que está aquí en este cuadro. ¿Cómo voy a hacer esto? Voy a ir borrando acá. No voy a borrar cómo saqué la n porque siento que eso tal vez les pueda servir después eh, de guía. ¿Cómo voy a encontrar mi valor este que está aquí con mi frecuencia relativa acumulada? Es que yo sé que mi frecuencia relativa acumulada, va a ser igual a 0,90. Y aquí yo puedo ya reemplazar mi valor de n que yo saqué, que es 40. Y vuelvo a hacer lo mismo. ¿Cuánto vale esa f en esa clase? 0,9 multiplicado por 40, que denme un segundo para calcularlo. 0,9 multiplicado por 40. Uy, 0,9 multiplicado por 40 viene a ser 36. Y sí, aquí en este cuadrito vamos a tener el número 36. Bueno, ujú, 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 ujú. ¿Qué más podemos sacar aquí? Aquí, de igual manera, podemos ir despejando esta frecuencia relativa. O bueno, no, porque aún no tenemos esta F. Esperen, me estoy adelantando. Vamos a analizar qué más podemos sacar de esta tabla. Con este 0,95 puedo hacer lo mismo que hice acá. Tengo mi F mayúscula sobre mi N40. Esta vendría a ser la frecuencia relativa acumulada. Y en esta clase es igual a 0,95. Entonces, en esa clase, aquí vamos a ponerle, voy a ponerle un numerito para que lo vean. 1, 2, 3, 4, 5. Este sería mi F sub 5. Y este vendría a ser mi F sub 6. Entonces, mi F sub 6 va a estar dado por 0,95 multiplicado por 40, que ya lo voy a calcular. 0,5, perdón, 0,95 multiplicado por 40 viene a ser 38. Y este es el valor que yo voy a poner en este cuadro, 38. Como pueden ver, esto no es un proceso organizado. Aquí verdaderamente hay veces en las que uno va a encontrar los valores así, que uno por acá, el otro por acá, y se tiene que manejar con lo que se tiene. No hay que estresarse en ese proceso. Sí, a veces me pasó a mí ahorita, como que me quedé un momento en blanco y dije, wow, ¿qué pasó? Me equivoqué, ¿qué hice? Suele pasar, no se estresen. Eh, y bueno, entonces aquí ya podemos ir agarrando, por ejemplo, tenemos este 8 y tenemos este 38 acá. Y recordemos que si aquí tenemos 36, el valor que pongamos acá, un valor que yo ahorita no tengo, 36 más este valor tiene que ser igual a 38. Entonces podemos hacerlo de nuevo con un sistema de ecuaciones. 36 más x tiene que ser igual a 38. Aquí es muy, muy clarito que x va a ser igual a 2. Entonces voy a reemplazar ese valor. Ay, perdón. Va a ser igual a 2. Y creo que igual les voy a pasar esto así resuelto. Entonces voy a poner una flechita para que lo vean. Yo sé que ahorita he borrado y hecho y deshecho, pero bueno. Ya. Y de 38 para 40, ¿cuántos faltan? Dos mismos. Entonces ahí también va a ir el número 2. Ya nuestra tabla va tomando un poquito más de forma. Ya se va llenando un poco más, ¿no? Em, Aquí puedo hacer lo mismo que he hecho todo este tiempo. El 0,7, ya sería hacerlo un poquito más abajo.
Aquí sería mi F4. F4 dividido entre el 40 y esto, nuestra frecuencia relativa acumulada va a ser igual a 0.7. Lo mismo que he hecho todo este tiempo. F4 va a ser igual a 0.7 dividido, no, perdón, multiplicado por 40. Voy a ver cuánto me da eso. 0.7 multiplicado por 40 es 28. Entonces aquí mi F4, que viene a ser ese valor de acá, va a ser 28. De este 28 puedo yo sacar mi frecuencia absoluta, que... ¿Puedo sacar mi frecuencia absoluta? O todavía. Espérenme, me estoy apresurando. Ok, 28 más 8 me debe dar 36. Sí me estoy apresurando, porque 28 más 8 me debe dar 36. Aquí también me falta un valor que yo desconozco. Pero con este valor de acá, con este 0.25, puedo hacer lo mismo que estaba haciendo acá, pero en cambio trabajando con mi F minúscula, ya que aquí estoy con mi frecuencia relativa. Entonces tengo que mi F minúscula, que yo no tengo, es este valor que está acá, dividido por mi 40, va a ser igual a ¿cuánto? A 0.25. Esto vendría a ser F minúscula 3. Entonces ya, mi F sub 3 va a ser igual a 0.25 multiplicado por 40. Voy a ver cuánto me da eso. 0.25 multiplicado por 40 viene a ser 10. Entonces aquí yo tengo que el valor de mi frecuencia absoluta, ¿cuánto va a ser? Aquí va a ser 10. Y ya de aquí sí puedo calcular mi frecuencia absoluta, ya que tengo que 6 más 10, ¿cuánto va a ser? 16. Y ese es el valor que va acá. Entonces, de 16, ¿cuánto le falta para llegar a 28? Es el valor que tiene que ir aquí. 16 más un valor X es lo que hemos hecho todo este tiempo. 16 más un valor X tiene que ser igual a 28. ¿Cuál es ese valor X? En este caso, 16 más 12 es igual a 28. Y ya. Algo que podemos hacer aquí para verificar si todo está bien es sumar esto. Por ejemplo, aquí tenemos el 1 más 5 me da 6, está bien. Más 10, 16, bien. Más 12, 28, está bien. Más 8, 36, todo bien. Más 2, 38 y más 2, 40. Si todos estos números coinciden, parece que no hemos hecho ningún error y también yo lo hice anteriormente, o sea, yo sé que está bien resuelto hasta ahora. Y ya con todos estos valores nosotros podemos rápidamente calcular nuestra frecuencia relativa. Porque recordemos aquí cuánto va a ser 1 dividido entre 40. El primer valor, 1 dividido entre 40, que es nuestro n. Aquí va a ser 0.025. Y acá, ya que es el primer punto de la frecuencia relativa acumulada, va a ser lo mismo, 0.025. En este rectángulo ahora va a ser 0, digo, 5 dividido entre 40. 5 dividido entre 40, estamos trabajando con nuestra frecuencia relativa, 0.125. En este siguiente rectángulo que nos falta, va a ser 12 dividido entre 40, 12 dividido entre 40, 0.3. Y ahora podemos buscar nuestra frecuencia relativa acumulada, que aquí dos maneras de hacerlo. En verdad podemos agarrar este 0.025 y sumarlo con este 0.125 y anotar aquí el valor. Y después puedo anotar el valor de este más este y anotar aquí el valor. Y así sucesivamente, pero yo creo que más rápido, más fácil y, ay, perdón, menos confuso es ya de una nomás hacer la división como se ven aquí, ¿no? F mayúscula vendría a ser mi 6
dividido entre 40, aquí es 0,15, aquí es 0,4 y ya con eso terminamos la tabla. Y ya, esta es nuestra primera tabla de frecuencia, ay, nuestra primera tabla de frecuencia completa. Si es algo que toma un poco de tiempo, si para los que no tienen lección esta semana, o si todavía le falta para su lección, a lo mejor la lección es en la segunda clase de la semana, eh, hagan más ejercicios. Pueden volver a hacer este por su cuenta, eso ayuda bastante, o si no, busquen otras tablas de frecuencia. Yo si encuentro les voy a pasar, pero bueno, este es un ejercicio, que este ejercicio fue mi ejercicio de lección. Yo vi estadística uno con el ingeniero Dalton Nova. Entonces, bueno, para que tengan eso en cuenta, los que tal vez ven clases con él, este fue mi ejercicio. Ahora, en los ejercicios propuestos de ese PDF que yo les envié, hay otro ejercicio más que lo podemos resolver ahorita y me toma más tiempo, o puedo explicarles tal vez cómo graficar una ojiva con estos datos que acabamos de obtener de esa tabla de frecuencias. Porque en mi primera lección también, ese fue mi segundo, literal, fue con la tabla de frecuencia, graficar un ojivo utilizando la frecuencia relativa acumulada. Que bueno, eso lo podemos hacer rapidito, entonces voy a ahorita por acá. Aquí esta va a ser mi ojiva. ¿Ya? Ok, déjenme hacer unas líneas igual para que lo vean. Y voy a utilizar la frecuencia relativa acumulada. Ok, frec relativa como... Uy, no puedo hacer eso más grande. ¿Cómo se hace? Ok, ¿qué hice? Bueno, lo intenté. Acá voy a escribirlo nomás con la pluma. Frecuencia relativa acumulada, ¿ya? Entonces, em, vamos a ver cómo graficar una ojiva. En la parte de abajo de la ojiva, aquí vendrían a ir, bueno, este tablo no nos dice de qué es, entonces no sé a qué corresponden estos valores, pero acá básicamente vamos a poner los datos. No sé qué otro nombre ponerle porque no nos dieron si esta es una lista de calificaciones eh, o qué será, pero bueno. Entonces, de este lado tenemos la frecuencia relativa acumulada, viene a ser esta que tenemos acá. Por default, uy, se me está acabando la batería de la computadora. Bueno, voy a tratar de hacer esto rápido y ojalá no se me apague la computadora, por favor, porque no tengo el cargador aquí. Ya, este va a ser mi uno y de ahí acá voy a tener las demás frecuencias relativas acumuladas. Entonces, hasta voy a hacer esto lo mejor que pueda. 0,025. Ya por acá teníamos el 0,15. O bueno, para no hacerlo tan exacto, aquí vamos a poner en cambio, si aquí tenemos el uno por acá.
acá vendría a ser el 0,5. Por aquí vendría a ser el 0,75. Por aquí tal vez el 0,25. Y bueno, y ya con eso podemos utilizarlo de una guía, ¿no? Entonces, déjenme ver si hago eso un poco más pequeño. Ajá. Entonces acá tendríamos nuestros datos que irían del 1 al 40. Entonces vamos a poner por acá 40. Vamos a ir aquí en una escala en cambio. Dejen ver si me alcanza de 5 en 5. 5, 10. Bueno, aquí sería el 15. Acá sería el 20, 25, 30, 35. Aquí sería mi 40. Ah, bueno, miren, no tuve que llegar hasta allá. Y ya. Entonces, ¿cómo voy a graficar mi ojiva? Es que voy a agarrar mi frecuencia relativa acumulada con respecto a cuántos datos yo tengo acá en total. Entonces, aquí tengo un dato, vendría a ser por acá, y esto es 0,25. Empezaría como por aquí. Aquí tengo el número uno, ya, ustedes imagínenselo. De aquí tengo mi segunda frecuencia relativa acumulada, que viene a ser del número 6, vendría a ser un poquito más por acá, y llega hasta 0,15. Estaría por aquí, este puntito. Tenemos nuestra tercera frecuencia relativa acumulada, que va con 16 aproximadamente, si este es mi 15, aproximadamente estaría por acá. Y esta, mi frecuencia relativa acumulada es 0,4, que vendría a ser tal vez por acá, 0,4. Tengo mi siguiente, que es 0,7 y es con el número 28. 0,7 sería por acá, número 28. Estaría más pegado al 30. Estaría por aquí. De ahí, con el 0,9, ya casi llegando al 1, tengo 36 datos, que vendría a ser como por acá, 0,9. Y 0,95 con 38 por acá. Y con el 40 ya llega al 1. Entonces, al unir todos estos puntos, nosotros tenemos más o menos lo que es la ojiva. Eh, no está perfecta, claramente porque el gráfico no está ideal. Lo que yo me parece más o menos bien del gráfico es que sería un poco así, si estuviera graficado correctamente. Esta sería más o menos la ojiva a la que nosotros queremos llegar. Aquí, como grafiqué toda la maldita sea, no está perfecta, pero así es como se realiza la ojiva utilizando la tabla de frecuencias. Entonces, bueno, este es el ejercicio que yo les preparé. El otro ejercicio les voy a mandar ya resuelto porque lo tengo aquí a mano, pero si lo hago ahorita en la tablet esta, me voy a demorar mucho más en esta reunión y me parece que ya llevo hablando bastante tiempo. No quiero que subirles el video incluso más tarde, así que ya les voy a subir este video ya y les voy a mandar el otro ejercicio resuelto. Ah, bueno, eso fue todo entonces por hoy. Espero poder grabarles una clase de reestudio máximo para el viernes y ya para la otra semana empezar con las medidas de tendencia, medidas de variación. Bueno.